analizar. Tú sabes que Rodrigo Paz fue con un equipo de gente ayer. Vamos a tener una foto y vamos a Ajá. analizar uno por uno quiénes son. Brújula Digital ha hecho un lindo trabajo sobre Ah, este tema. genial. Lo vamos a ver Exacto. enseguida. Pero ahora vamos a nuestro primer invitado. Bueno, Convocamos a Otto Ritter, abogado constitucionalista desde Santa Cruz. Otto, qué gusto tenerte. Lo tuteo directo, Otto, porque ese es el formato del programa y me imagino que usted me va a dar permiso a que lo tutee, ¿verdad? Buen día. Por supuesto que sí, querido. Buen día, querido Marcelo. Un Gabriel saludo Arce cordial también a aquí. todo el país. Agradecido de verdad porque me invité a este programa. Así como vos me tuteas, yo te voy a vocear porque nosotros aquí vocear. usamos el vos El vos, más que el tú. el más que tú, exactamente. Claro, allá es Aquí así, estamos ¿no? justo con Gabriela Arce. Buen día, Otto. Un placer conocerte. Buen día, Gabriela. Igualmente un gusto. Bien, te convocábamos para que analices un poco cómo ves la situación, cómo ves la campaña, cómo ves el triunfo sorpresivo de Rodrigo Paz, todo lo que está pasando, la reunión de ayer de él con el presidente, la negativa de asistir de Tuto Quiroga, todo lo que está pasando con Camacho, ¿qué está pasando en el país? Como que, como en matemáticas, ¿no es cierto? Se ha despejado el ambiente, ¿qué está pasando? Cuéntanos un poco, ¿cómo lo ves? A ver, yo qué veo primero, ya, primer conclusión de la primera vuelta electoral. El MAS ha prácticamente desaparecido del espectro político nacional. Entonces estamos ante el fin de un ciclo, lo cual no significa necesariamente el nacimiento de un nuevo ciclo, sino que lo más probable es que estemos ante un gobierno transitorio. Me refiero a transitorio en lo que respecta a las propuestas y a la ideología política. O sea, no va a ser un cambio radical de lo que teníamos a lo que va a venir. O sea, no vamos a tener el próximo gobierno, va a ser un gobierno de absoluta libertad, de libre mercado, de cambios en la justicia totales, del Ministerio Público de mayor autonomía. No, van a haber avances, pero van a ser pequeños, va a ser prácticamente una transición a un próximo modelo de gobierno que tendremos de aquí 5 años, si Dios quiere. Entonces, ahí estamos. ¿Qué ha sucedido en esta primera vuelta? Porque los resultados que son muy sorpresivos, que a mí no me sorprenden, te soy Mm. sincero, Marcelo. ¿Ah? Si vos analizabas las encuestas le han acertado absolutamente en todo. Vos vas a ver que Tuto Quiroga obtiene un 20%, 20,8% de la votación si pones los blancos y nulos en el total como se contabilizaba en las encuestas. Más llega exactamente a lo mismo, 3%, UCC, todos sacan lo mismo. ¿Dónde está la diferencia entre Samuel y Rodrigo? Mm. Samuel pierde más o menos unos 5 puntos de lo que decían las encuestas a lo que obtuvo, y esos 5 puntos se van a Rodrigo. Y por otro lado, Rodrigo capta gran parte del voto indeciso que mostraban esas encuestas. ¿Por qué se da esta caída de Samuel? Por dos factores. Uno, los propios errores de Samuel, uno de los errores más graves, probablemente el determinante en su votación, fue el apoyo de Almaraz. Yo creo que eso fue mortal, fue un tiro en el pie muy bien dado, y lo otro fue la guerra sucia, ¿no? Entonces ya tenemos ahora una segunda vuelta entre Tuto y Rodrigo, y bueno, veremos qué es lo que dice el pueblo y qué veo yo, qué vislumbro, que va a ser un gobierno débil el próximo, pese a los consensos que vaya a lograr y a los acuerdos políticos que se van a dar, pero va a ser muy importante para las regiones. Ahora viene el reto más importante, y es que las regiones y los municipios avancen en sus competencias y en recursos, porque ambos han ofrecido mayores recursos para los municipios y para las gobernaciones, y transferirle competencias, fundamentalmente salud, educación y seguridad. Ahora, ojalá también el próximo gobierno haga una verdadera reforma judicial, que es lo que necesitamos en este país,
para tener una justicia independiente e imparcial. Otto, ¿tú consideras que en Bolivia están respetando las garantías constitucionales y el debido proceso de los casos de alto perfil político? Bueno, no se respetaron nunca, jamás, durante todo el gobierno del MAS, cualquiera de sus vertientes, llámese Evo, llámese Arce. La justicia estuvo totalmente sometida al órgano ejecutivo. Entonces, ahora se está vislumbrando mayor independencia del órgano judicial. Hay que destacar lo que ha hecho el presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Primero, pidiendo que se haga una revisión de oficio de los plazos procesales en los casos más relevantes, y al día siguiente sacó otra resolución para todos los presos en este país, para todos los detenidos. No se olvide usted que más o menos, según las estadísticas, entre el 70 y el 80% de los privados de libertad son privados de libertad preventivos. Y esas detenciones preventivas han excedido todos los plazos previstos por ley. Es más, tenemos casos de sentenciados que ya han cumplido su sentencia y siguen privados de libertad, o otros detenidos que pueden beneficiarse con un extramuros. Bien, Otto, vamos a hacer te pido un pequeño paréntesis porque tenemos en vivo a Joel López que está en este momento con Martín Camacho. Adelante, Joel, por favor. Martín Camacho es el Hola, ¿qué abogado tal? de... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Qué tal? Estás con Martín Camacho, el abogado de, Sí. Vamos a de acercarnos. el gobernador Luis Fernando Camacho. A ver, adelante. Sí, vamos a acercarnos. ¿Cómo está? Bueno, es el abogado de Luis Fernando Camacho. Vamos a conversar con él. Está acá en recepción del hotel. Buenos días. ¿Cómo estás? Estamos en vivo a través de Monumental. Por favor, vamos a acercarnos un poquito a este lado. Bien. Ahí está. Bien. Básicamente, ¿qué es lo que sucedió ayer y en cuánto tiempo estaría libre el gobernador de Santa Cruz? Bueno, básicamente lo que ha sucedido el día de ayer es que tenemos una primer muestra de recuperación de la democracia, una primer muestra de recuperación de la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial. El Tribunal de Sentencia puede estar seguro y puede, creo que, descansar con la tranquilidad de que ha obrado en derecho, pero sobre todo ha obrado en justicia. La justicia boliviana, que estaba secuestrada por el poder político, ha sido liberada, producto además de la valentía de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, encabezados por el doctor Romer Saucedo. Debemos agradecer que por fin se ha cumplido la ley. Esto no es un favor, esto no es una ayuda, esto es el derecho, esto es lo que conforme a justicia corresponde. Por tanto, no tenemos más que agradecer que la valentía de todas las autoridades jurisdiccionales, que no solamente en el caso del gobernador Luis Fernando Camacho, sino en otros casos emblemáticos como el de la expresidenta Yanine Áñez, y además en casos que son desconocidos para muchos, van a ir actuando de la misma manera. Hoy tenemos una nueva audiencia y sabemos que la nueva autoridad o el juez de instrucción en este caso va a obrar con la misma independencia, imparcialidad, pero además, como digo, en justicia, un valor supremo que se encuentra por encima incluso del derecho y de la ley. Marcelo, Gabriela, ¿alguna consulta en esta audiencia? Sí, precisamente sobre la audiencia de hoy, la importancia de esta audiencia, tomando en cuenta que, gracias doctor por atendernos, de hecho, hoy es la audiencia por los 36 días de paro en Santa Cruz, ¿verdad? Ayer obró de una forma el juez, liberando digamos, dando detención domiciliaria al gobernador Camacho en un caso relacionado con el caso Golpe 1, como se lo denomina,
Este es otro caso, este es el caso de los 36 días de paro que tuvo antes o por el referéndum, sí, en Santa Cruz. ¿Cuál es el censo exactamente? ¿Cuál sería la expectativa? Obviamente tendría que hablar de la misma forma y también quitar el peso de la detención preventiva, ¿cierto? Sí, en realidad nos encontramos en un proceso que tiene distintas características, incluso por la etapa procesal en que se encuentra, ¿no? En golpe 1 nos encontrábamos dentro de un juicio oral. En el caso por el paro de 36 días no se ha aperturado ni siquiera el juicio. Estamos en una etapa intermedia entre la preparatoria y el juicio, y justamente las condiciones para la libertad son totalmente distintas. El plazo de la detención, que en Bolivia debe durar máximo 6 meses, ha sido abundantemente vencido. Son 2 años y 4 meses que el gobernador Luis Fernando Camacho está detenido por este proceso, y por lo tanto corresponde en derecho y como incidente de puro derecho únicamente computar el plazo y ordenar la libertad. Tras eso, ¿el gobernador estaría libre o cuáles son los siguientes pasos, doctor, para conseguir la liberación o que salga de la cárcel por lo menos el gobernador? Tendríamos que cumplir con los trámites administrativos como el pago de la fianza, la solicitud del arraigo y otros que seguramente vamos a ir cumpliendo en la mañana respecto al proceso de ayer y en horas de la tarde respecto al proceso del mediodía. O sea, usted se lo quiere llevar al gobernador ya no más. Yo no me voy a mover de la ciudad de La Paz hasta que no me vaya con el gobernador. Claro, claro. ¿Cómo ha sido este tiempo, doctor, profesionalmente, humanamente, acompañar al gobernador en todo este proceso desde aquel día que fue plagiado, que fue llevado hasta La Paz para este proceso y fue encarcelado? ¿Cómo ha sido este proceso? El gobernador ha pasado momentos difíciles, como por ejemplo temas de salud que lo han complicado. ¿Cómo ha sido, doctor? Bueno, gracias por la pregunta, porque la verdad creo que es lo que nadie pregunta, ¿no? Es lo que nadie ve. El proceso, la investigación, la etapa preliminar empezó hace mucho tiempo, en realidad el año 2020. Inmediatamente asume el presidente Arce, se inician todas estas acciones en contra del gobernador Luis Fernando Camacho. Desde mucho antes de eso yo tengo la suerte de conocerlo, somos amigos desde muy jóvenes, hemos sido compañeros y además he tenido la suerte y la bendición de poder acompañarlo y estar a su lado en todo este camino tan tortuoso y tan sinuoso que creemos que ha sido como un desierto, que en realidad ha sido para perfeccionamiento de él y de todos a su alrededor. Eso es lo que nadie pregunta las madrugadas, nadie pregunta las desveladas hasta horas tarde de la noche trabajando, nadie pregunta sobre la situación del gobernador, cómo es ingresar a verlo, cómo vive en Chanchocoro, cómo asume con fortaleza, con fe, o cómo ha asumido con fortaleza y con fe cada uno de los rechazos de parte de la justicia, cada una de las persecuciones, cada una de las además agresiones que hemos sufrido, incluso físicas. Entonces, ha sido duro, pero siempre Luis Fernando se ha mantenido como un gran líder, como un gran amigo, con una fe inquebrantable, dándonos a todos los que estamos cerca de él esperanza, ánimo y sobre todo apoyándonos y dejándonos que tomemos las decisiones correctas y lo que sea mejor en este caso, para su libertad y para los distintos procesos que se le siguen. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gabriela Arce le habla. Ya que estamos tomando en cuenta cómo se encuentra Luis Fernando Camacho, me gustaría saber psicológicamente, ¿usted cree que él necesita una ayuda psicológica después de todo lo que ha estado viviendo con todos estos años encerrado? 1. Y 2, me gustaría saber qué pasó con el papá de Camacho, que no pudo venir a verlo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bueno, primero que nada, el doctor José Luis Camacho Parada tiene o sufre una enfermedad gravísima del corazón que además por diagnósticos médicos le impide llegar a Santa Cruz, a La Paz. Él hace más de 20 años que no visita la ciudad de La Paz por cuestiones médicas. Es por eso que nunca
ha podido comunicarse con Luis Fernando. Imagínense usted, un padre 2 años y 8 meses que no puede tener una palabra con su hijo. En una oportunidad logramos, en una sola oportunidad, en 2 años y 8 meses, fíjese la injusticia, fíjese esta tortura de parte del movimiento al socialismo, de este gobierno dictatorial, que en 2 años y 8 meses, una sola vez, a través de un teléfono de la Cruz Roja Internacional y gestiones que se realizaron, pudo comunicarse el gobernador con su padre. Entonces, ha sido duro para toda la familia. Yo, además, como abogado también del doctor José Luis Camacho, he podido estar en muchos momentos con él y sentir el sufrimiento que tiene por no poder ver a su hijo. Por otro lado, no creo que de ninguna manera Luis Fernando necesite ayuda psicológica. Luis Fernando es un hombre de una fe inquebrantable, de una tenacidad, una persistencia y una constancia que van más allá de lo normal. Y yo le puedo decir que en muchos momentos en que muchos nos hemos sentido decaídos, él ha sido el puntal fundamental para elevar nuestros ánimos y elevar nuestro deseo de seguir en la lucha y de buscar primero lo que la ley nos tiene que dar, pero además lo que en justicia corresponde. Bien, Martín, una vez que se logre el traslado, en justicia, el gobernador puede reasumir inmediatamente sus funciones. ¿Qué es lo que planea él hacer apenas llegue a Santa Cruz? Irá a ver seguramente a sus padres, seguramente a su papá, seguramente estará con la familia, pero también reasumirá su función. ¿Puede hacerlo directamente, legalmente? ¿Cómo está previsto todo esto? Inmediatamente, apenas pise suelo cruceño, el gobernador Luis Fernando reasume sus funciones como gobernador. Eso es lo que ha establecido la sentencia constitucional, que además determinó la suplencia legal del señor Mario Aguilera. El gobernador pone un pie en tierra cruceña y desde ese momento es gobernador. Es más, una vez baje del avión, si él quiere, puede ir a su despacho y tomar posesión de su despacho. Sin embargo, yo creo que primero va a querer ir a visitar a su papá y a su mamá. Perfecto. Doctor, muchísimas gracias por este tiempo, gracias por acceder a esta entrevista. Le mandamos un saludo y bueno, esperamos que todo vaya como corresponde y en justicia. Gracias, muchas gracias. Gracias por el apoyo, gracias por la entrevista. La prensa ha sido indispensable para este logro que hemos tenido. Muchas gracias. Bien, gracias. Volvemos con Otto. Otto, ¿qué te parece? Está cerca el retorno del gobernador a Santa Cruz, ¿no? Es absolutamente correcto lo que ha dicho Martín. Para nadie es desconocido que nuestro gobernador fue secuestrado, fue detenido preventivamente de manera ilegal. Fíjese usted que el gobernador tenía familia, domicilio, trabajo, todo, tenía un arraigo natural, no había peligro de fuga ni riesgo de obstaculización y sin embargo fue detenido preventivamente por un caso armado por el gobierno, pues nunca hubo golpe. Todos sabemos que fue un fraude monumental lo que sucedió en Bolivia en 2019, pero bueno, ya por fin se está viendo la luz al final del túnel. Por eso yo le decía, el reto del próximo gobierno, sea quien sea, va a ser enfrentar una reforma profunda del órgano judicial. Entonces yo creo que por ahí deberíamos ir. Otto, desde el punto de vista jurídico, ¿cómo observas los procesos abiertos contra los líderes políticos, en este caso Luis Fernando Camacho y Yanine Áñez? Todos fueron ilegales, son casos armados. Esto es muy similar al accionar que hubo en el caso terrorismo, un caso armado por el gobierno en base a mentiras y a las presiones desde el órgano ejecutivo al órgano judicial para mantener encarcelados a la gente durante mucho tiempo, privados de libertad y de todos sus derechos. Era parte de la persecución política. Por suerte, a Dios gracias, creo que ya esa etapa negra de nuestra historia la estamos superando y Dios quiera que nunca más haya presos políticos y nadie sea detenido por pensar diferente al gobierno. Todos somos libres de pensar lo que creamos. Es más,
la libertad de pensamiento es un derecho natural, está dado por Dios, que es el libre albedrío con el cual nos dotó desde el momento de nuestro nacimiento. Entonces es un derecho natural que no puede ser privado por ninguna persona, por ningún ser humano, menos aún por el gobierno. Bien, ¿cómo crees tú, Otto, que influye la coyuntura judicial en la estabilidad económica y social en nuestro país? A ver, ¿quién va a invertir en un país donde no hay seguridad jurídica? Absolutamente nadie, porque resulta ser que en un país donde la ley es utilizada por capricho y por extorsión, nadie se va a animar a invertir. Fíjese, le doy un ejemplo, el famoso caso Streicher. Este ciudadano fue procesado por legitimación de ganancias ilícitas por traer dinero e invertir en Bolivia. Y obviamente todos los bienes que hizo en Bolivia después fueron confiscados y quedaron en nada, todo se perdió. Entonces, ¿quién va a venir a arriesgar su dinero a un país donde la justicia, en lugar de proteger a la inversión y al inversionista, lo extorsiona? Entonces, yo creo que esto se está acabando. Ojalá Dios quiera que nunca más el abuso de poder y de poder judicial y fiscal vuelva a implementarse en nuestro país. Realmente son hechos que muestran lo que tú dices. Eh, Ha habido en Bolivia un manejo de la justicia desordenado, un manejo en el que se han armado casos. ¿Tú coincides que efectivamente los casos de, tanto el caso terrorismo hace la década pasada y ahora el caso este del golpe han sido sí, han sido armados por el gobierno? ¿En qué medida esto perjudicaría y qué huella va a quedar en el país? ¿O es fácilmente remontable con el próximo gobierno? ¿Qué tiene que hacer el próximo gobierno, sea quien sea Tuto o sea Rodrigo, para facilitar este tema? ¿Es prioritaria una reforma de la justicia, entiendo? ¿Cómo lo ves? Por supuesto, la justicia es lo primero que debe ser reformado. Y yo he venido planteando muchas veces, eh, yo a veces en mi rato de ocio grabo unos videitos que los llamo en Facilingo, y he Ah, sí. venido planteando algunos temas importantes en la reforma judicial. Primero, el establecimiento de jurado. Yo creo que en materia penal, para evitar la injerencia política partidaria y la influencia del Ejecutivo en el órgano judicial, deberíamos incorporar juicio por jurado, vale decir, los ciudadanos sean los que juzguen y los jueces, simple y llanamente los jueces técnicos, dirían la audiencia, nada más. Recuérdese usted que Banzer hizo una reforma en ese sentido, incluyendo los tribunales mixtos, donde habían jueces ciudadanos y jueces técnicos. No se animó a ir a los jurados 100% como debió ser. Segundo elemento, yo planteo la necesidad de que la carrera judicial sea vitalicia, vale decir, no pueda ser cambiado un juez por ningún motivo, a menos, obviamente, la comprobación de un hecho delictivo, su renuncia o su jubilación. Eh, Planteo de que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia sean nominados por el presidente de la República y aprobados por el Congreso, como es en los Estados Unidos, por ejemplo. Y en este caso se puede hacer muy bien. No se olvide usted que de 9 magistrados del Tribunal Supremo tenemos 7 elegidos y quedarían solamente 2 vacancias, que son las de los autoprorrogados. Entonces, esos 2 los nombraría el próximo presidente, los aprobaría el Congreso y ya está constituido el Tribunal Supremo. Eliminaríamos el Tribunal Constitucional, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental, y los que han sido electos en estas últimas elecciones quedarían como liquidadores de ambos de estos tribunales. Luego creo que debemos crear tribunales de casación, que serían 3 tribunales de casación, uno para el oriente, otro para los valles y otro para el altiplano. Creo que los vocales de los tribunales departamentales de justicia
deberían ser nominados por los gobernadores y aprobados por las asambleas legislativas departamentales, lo mismo que los fiscales departamentales, nominados por el gobernador y aprobados por la Asamblea Legislativa Departamental. Ah, creo que debe incrementarse el presupuesto del órgano judicial para que los jueces estén bien pagados y obviamente incrementarse las penas por los delitos de prevaricato y resoluciones contrarias a la Constitución, porque la administración de justicia debe ser transparente y si un juez falla a sus obligaciones debería responder ante la misma ley. Creo que por ahí debería ir la reforma judicial. Obviamente no soy el dueño de la verdad absoluta y podrán haber otras propuestas que modifiquen o enriquezcan lo que yo estoy planteando. Otto, hay unos mensajes que están llegando en redes sociales. Hay uno de Jorge Yujra que dice lo siguiente: en Bolivia la justicia está repodrida, dice. Liberan a los asesinos, a los golpistas racistas, pero no habrá paz en Bolivia. Ya empezó el quilombo. ¿Qué puedes decirle a Jorge Yujra al respecto? A ver, el problema es que mucha gente ha creído en el mensaje del gobierno. No se olvide usted, recuerde ese el caso terrorismo. ¿Ya? Se decía separatismo, se decía los cruceños quieren separarse, son terroristas, traían armas, están vinculados con estos otros. Y mucha gente creyó porque al gobierno le convenía este discurso de odio y de división. ¿Ah? Y yo creo que eso es lo primero que debemos cambiar en Bolivia. Mientras los bolivianos no nos demos cuenta que tenemos un solo país y que somos exactamente lo mismo, que todos tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones y que nadie debe ser discriminado ni por su color de piel, ni por su origen, ni por su sexo, ni por sus ideas políticas, religiosas, deportivas, culturales, etcétera, recién vamos a poder avanzar como país. El mensaje ese de odio que está dando el señor Ducra, yo creo que es lo que más daño le hace a Bolivia y a los bolivianos. Si usted pregunta a cualquier ciudadano en este país con dos dedos de frente, le va a decir, todos queremos que Bolivia vaya hacia adelante y la única forma de ir hacia adelante es si todos los bolivianos nos unimos y pensamos de una misma manera en la grandeza y el bienestar del país. Mientras sigamos enfrentándonos entre cambas, collas, blancos, morenos, mestizos, etcétera, no vamos a llegar a ninguna parte. ¿Eh? La única forma es que los bolivianos empecemos a respetar nuestras diferencias, que las hay que son saludables, ¿eh? Y obviamente pensemos en el bienestar de todo el país. Otto, en alguna medida, bueno, en estos días que hemos estado hablando con algunos candidatos, una candidata potosina por Libre nos decía que obviamente Tuto Quiroga simboliza o representa un poco, si vale el término, la derecha, al cambio, a una nueva visión de país, mientras que Rodrigo Paz simboliza la continuidad del masismo en alguna medida con lo que ha hecho Lara y demás. La izquierda y derecha, es un país polarizado, ¿cierto? Es un país que tiene... ¿Tú crees que las próximas elecciones vayan a definir un poco el norte del país, tomando en cuenta esas dos visiones que tiene el país, más allá de izquierda y derecha, esa visión de cambio opuesta al MAS y lo que ha dejado el movimiento al socialismo y todo el populismo y todo aquello que ha profesado en estos años? ¿Tú crees que va a ser como una definición de esa división que el 2019, por ejemplo, ha enfrentado a los bolivianos entre, yo siempre lo menciono así, entre bats de béisbol y piedras? A ver, yo creo, primero, que tanto Tuto como Rodrigo, ambos son de centro izquierda, no creo que ninguno sea de derecha. Para mí, el único candidato que había de derecha y no lo dejaron participar fue Jaime Dum, que era Nunca. coherente.
Y se lo voy a explicar. Usted lea el programa de gobierno de Libre y le va a decir de entrada, no somos de derecha ni somos de izquierda. Tenemos el corazón a la izquierda para ayudar a los pobres. Y luego dice otra cosa muy interesante en todo su programa. Se adscribe plenamente a la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. La Agenda 2030, entre otras cosas, habla de políticas de control de natalidad, habla de educación de género, habla de muchos temas que no son prácticamente de derecha, sino que son la agenda progresista, llamémosla así, y por eso líderes como Meloni en Italia, Donald Trump en Estados Unidos, Milei en la Argentina o Bolsonaro en el Brasil están en contra de la Agenda 2030. Entonces, yo creo que los dos son de centro izquierda. Yo defino, he dicho, estas elecciones teníamos tres izquierdas participando, tres bloques de izquierda. La izquierda caníbal, que era la que representaba el MAS en todas sus vertientes, llámese Andrónico, llámese del Castillo o llámese el voto nulo de la izquierda caníbal. Luego teníamos una izquierda vegetariana que considero que ahí estaba Tuto, Samuel, Rodrigo, Manfred, y después una izquierda vegana donde estaba Pavel, probablemente Johnny, que no sabe usted a qué lado ubicarlo, digamos, porque era más o menos el folclorismo de las elecciones. Bien, bueno, siguen llegando mensajes, Otto. Aquí hay una respuesta de Edwin Márquez que dice lo siguiente. Es hora de pensar quién organizó la gente para que vayan a Sencata, dice, como carne de cañón. ¿A quienes les interesaba buscar muertos para luego extorsionar políticamente? Dice. Es hora de empezar a conocer a quienes estuvieron detrás de todo ello. Es hora de saber quiénes fueron los verdaderos responsables. Yo creo que sí, es hora de saber quiénes son los verdaderos responsables. El enfrentamiento, siempre que hay enfrentamiento, hay dos bandos y alguien ha enviado a algún bando. No hay que se fueron solitos los pajaritos a comer choclos al maizal, digamos, no Claro. es así, ¿verdad? Alguien tiene que guiarlo. Entonces ha habido obviamente instrucciones de gente malévola que buscaba el enfrentamiento. Entonces hay que investigar aquello, pero yo creo que lo más importante que debe hacer en temas de investigación el próximo gobierno es investigar la monumental corrupción que ha habido en estos años. Yo le doy el dato solamente de yacimiento. Para nadie es desconocido que la tonelada de diésel o de gasolina en el mercado internacional está más o menos, un poquito menos de $500. Eso significa menos de 50 centavos de dólar el litro. Y sin embargo, Yacimiento ha estado comprando entre 800 y $1,200 la tonelada. Estamos hablando de un robo que ha habido al país de por lo menos $1,000 millones anuales. Entonces hay que recuperar esa plata, hay que investigar sobreprecios en las obras, corrupción absolutamente en todos los niveles. Hay que investigar aquello no solamente para detener a los responsables, sino fundamentalmente para recuperar el dinero, que es dinero de los bolivianos. Otto, ¿y tú ves posibilidades, digamos, de alguna reconciliación política a través de, no sé, pues de un pacto nacional, o tal vez el escenario es más bien de confrontación prolongada? No, yo creo que va a haber un acuerdo político, tiene que haber. No se olvide usted que llegar a los 2/3 para reformar la Constitución, hacer reformas judiciales, es necesario, o sea que tienen que llegar a ese acuerdo para investigar lo que ha sucedido en este país, una comisión de la verdad, probablemente con organismos internacionales que nos ayuden a investigar lo que ha sucedido
Y aquí va a jugar un rol muy importante el Ministerio Público, porque el encargado de investigar delitos es el Ministerio Público, y si el Ministerio Público asume esta responsabilidad, todos los políticos tendrían que apoyarlo. Bien, Otto, es la primera vez que nos contactamos, espero que no sea la última, por favor, vamos a convocarte para otro momento para poder analizar. Falta, es el 19 de octubre, pero todavía falta mucho para el 19 de octubre, así que estaremos en contacto, ¿no? Muchísimas gracias, yo les agradezco a ambos y a todo el país por habernos escuchado y obviamente a sus enteras órdenes para cuando deseen. Estamos firmes para seguir en esta tarea de coadyuvar al desarrollo del país, que es lo que nos interesa a todos los bolivianos, y esperar de verdad que estos 2 meses que faltan sean de una contienda política seria, de propuestas, de ideas y no de guerra sucia. Lo que menos queremos los bolivianos es la guerra sucia. Que así sea, gracias. Gracias, Otto. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta 8 de la luego. mañana con 49 minutos, vamos a un corte, por favor. Ahora en Monumental FM. Sí.